Muy buenas noches. Temporada de muertos, pero en este programa, espero, estamos muy vivos. Y el tema principal, casi es imposible evitarlo, es Estados Unidos. El efecto de Estados Unidos sobre el resto del mundo todavía sigue siendo determinante. Es la gran potencia, pese a que haya indicios de que puede andar declinando, pero el tema es que para nosotros sigue siendo importantísima y en algunos momentos hasta pareciera simplemente que ella encierra todo nuestro mundo. Bueno, Estados Unidos está en un problema. Quiero empezar el programa para ver qué dicen mis compañeros con una tesis que no es mía, es del profesor Diamond de allá de Estados Unidos, de Stanford, si mal no recuerdo, que señala que Estados Unidos es, en materia de elecciones, en materia de la elección y la democracia, es víctima de su propio éxito. Fue el primer país que se impuso este sistema para elegir sus gobernantes, pero en el siglo XVIII era prudente para esos primeros pasos de la República ser un poco conservadores y no dejarle al pueblo directamente la elección de su presidente, sino hacerlo pasar por el tamiz de un colegio electoral. El ciudadano, nada más los hombres, desde luego, nada más los hombres libres, etcétera, depositaba su voto y luego eso iba a dar por resultado un colegio electoral, y el colegio electoral era el que decidía quién era el presidente. Querían evitar que se metiera en la carrera presidencial gentes que no tenían la altura intelectual y moral de ellos, de los primeros padres fundadores. Además era una sociedad agrícola, había que esperar a que los votos llegaran a donde se iban a reunir para contarlos, podían pasar días, etc. Diamond nos dice, pero no se les ocurrió poner al día este sistema, y ahora resulta que tienen el sistema electoral más atrasado del mundo, más complejo, y que los mete en unos problemas del demonio. Entre otros, el hecho de que el personaje que gane el voto popular, ya lo sabemos, lo vimos con Trump, entre otras cosas, el que gane el voto popular puede no llegar a la presidencia y llegar el otro, el que sacó el segundo lugar, que es absurdo. Entonces, y en resumidas cuentas, Diamond dice, es un sistema muy atrasado, muy complejo, y entre los ejemplos de un sistema ya más moderno, resulta que puso a México. Es la primera vez que nos ponen a nosotros como ejemplo de un sistema más fluido, más expedito. ¿Qué les parece esta tesis del atraso electoral de Estados Unidos? Pues que es correcta, ¿no? Yo creo, y además que México en este caso es un país que con todos sus problemas históricos que ha tenido, tiene bastantes garantías, salvo en el 2006, de enterarnos la noche de las elecciones quién va a ganar. Lo que puede ocurrir mañana, Lorenzo, compañeros, es que no sepamos quién ganó. Esta elección tiene algunas particularidades, por ejemplo, más de 80, cerca de 90 millones, según el último corte que leía hoy, han votado anticipadamente en los Estados Unidos. Esto quiere decir que hasta que se logre efectivamente contar el conjunto de votos de todos esos ciudadanos, incluyendo los dos candidatos, tanto Biden como Trump han votado anticipadamente, sabremos quién ganó en las distintas entidades federativas. Claro, puede ocurrir que si Biden gana, en este caso, Florida y Texas, que es una posibilidad a estas alturas, podríamos tener una amplia ventaja en el colegio electoral y ya la noche del martes nos dirían Biden es el próximo presidente de Estados Unidos. Pero puede ocurrir cualquier cosa. Que está atrasado, yo veo con enorme claridad que si efectivamente, déjenme poner la hipótesis contraria, que mañana nos digan que ganó efectivamente Trump Texas y que ganó efectivamente Florida y por tanto está en condiciones de tener más votos
en el colegio electoral que tú mencionabas. Sería la tercera ocasión, Lorenzo, tercera en este siglo. Le ocurrió con Gore, ocurrió con Hillary Clinton, ocurrió con Trump. Sería la cuarta, de hecho, en la cual las encuestas te anticipan el voto efectivamente popular para un candidato y que no sale el candidato. Entonces sería un sistema electoral tan profundamente, digamos, extraño en su funcionamiento que gana el segundo lugar sistemáticamente. Un último dato que creo que es importante para nuestra audiencia, lo pueden verificar en la página de Gallup. Hoy el 61% de los norteamericanos cree que ese sistema está absolutamente pasado de moda, es decir, que es un sistema no funcional. Y bueno, pues ocurre mucho, igual que en Gran Bretaña, cada vez que hay elecciones y de pronto el bipartidismo se pone en cuestión, que todo el mundo dice que se debe revisar el sistema electoral. Pero, en fin, en este caso creo que depende de los datos de mañana, de los datos electorales de mañana, si el tema va a tener mayor o menor presión. Yo quisiera puntualizar un poco a partir de lo que leí en la primera plana del New York Times hoy. No hablaba de más de 90, hablaba de cerca de 100,000, de 100 millones. Perdón. Andaba por 91 hoy en la mañana que lo vi, Paulis. Bueno, decía el New York Times en la última que yo vi, 96.7% de los que ya depositaron. Pero en fin, es lo de menos, lo vamos a saber luego. Sí, también creo que hay que agregar una nota, porque el New York Times dice que podría irse la contabilidad hasta el día 6 de noviembre, es decir, hasta el viernes. Y muchos que he estado leyendo dicen que un retraso de 2 o más días, de 2 o 3 días, es lo más probable, porque hay una cuestión que vale la pena explicar a nuestro público, que no se empiezan a contar los votos que se depositaron por correo hasta mañana, hasta el día de la votación. Y con más de 100 millones de 100 millones de votos ya depositados, pues es imposible, aún con la capacidad tecnológica que tienen los Estados Unidos, que esto llegue. Eso va a causar una enorme inestabilidad en las bolsas, en las inversiones, en el tratamiento de los distintos problemas fundamentales que los Estados Unidos tienen. Entre ellos, con China, porque la guerra con China está desatada. Guerra comercial, por cierto, para no exagerar. Pero es una guerra que permite en un cierto momento de debilidad, de inestabilidad, de no funcionamiento muy claro de las instituciones, que los chinos tomen alguna decisión importante. Y hay otros factores que están hablándonos de que esta puede ser la prueba de fuego del sistema electoral, para regresar a la pregunta que nos dejaba Lorenzo. Yo también creo que es un sistema electoral obsoleto, que fue planteado hace 2 siglos y medio y que hoy en día, incluso con las posibilidades que dan los sistemas tecnológicos que se disponen, sobre todo en Estados Unidos, esto es especialmente retrasado. Sí. En fin, yo lo dejaría allí para coincidir con el profesor Diamond. Yo quisiera introducir un pequeño tecnicismo histórico de por qué se da esa situación en la que quien gana el voto popular no necesariamente va a ganar la presidencia. Eso no es tanta la responsabilidad del colegio electoral como tal, sino de la fórmula de cómo se distribuyen los electores por cada uno de los estados, algo que no está en la Constitución. Originalmente ocurría, como todavía sucede, en 2 estados, en Maine y en Nebraska, en donde los votos electorales se distribuyen a partir de la votación que obtiene cada candidato. Así estaba originalmente. Lo que pasa es que cada uno de los estados, algunos estados empezaron a decidir cambiar la fórmula, pero a nivel local, no está en la Constitución Federal, de darle todos los votos electorales al candidato que obtuviera la mayoría relativa. Eso empezó a distorsionar todo.
Si ustedes, alguna vez hice yo el ejercicio hace poco de distribuir en todos los estados los votos electorales a partir de la votación de los candidatos, como ocurre en Maine y en Nebraska, y no se da nunca la situación de que quien gana más votos directamente, más voto popular, pierde la presidencia o la puede perder. Entonces, de haber mantenido la fórmula que, repito, sigue vigente en Maine y en Nebraska, en todos los estados no se daría lo que ocurrió con Gore y Bush, no se daría lo que ocurrió con Trump y Hillary, y que eventualmente podría ocurrir también mañana. Es ese tecnicismo el que hace que se distorsione de esa forma el resultado electoral. Pero sí, desde luego que es obsoleto el sistema y que ya ameritaría cambiarlo. Ahora, esa discusión lleva mucho tiempo. Sí. También en el 2000, por lo que pasó con Bush y Al Gore, se planteó, hubo debates fuertes sobre ya cambiar el sistema electoral al voto directo. Y sin embargo, quienes más se oponen a ese cambio son los republicanos, porque son los que más se han beneficiado del sistema actual. Ellos son los que han obstruido que se cambie el sistema electoral a uno más moderno de voto directo. Y otra parte interesante, ya no nos da mucho tiempo de ahondarlo, pero en México estamos acostumbrados a que se ponga en duda la elección, sus formas, sus resultados, por parte de la oposición. Ahora resulta en Estados Unidos que quien pone en duda esto es el gobierno, es el presidente. Yo no lo hubiera pensado hace todavía unos años, lo del colegio electoral sí, pero esto de que el presidente decida bombardear al electorado diciéndole va a haber un fraude, estén listos, preparados. Bueno, también esto lleva a que uno piense que Estados Unidos sí perdió ya un poco el rumbo en materia de elecciones. Totalmente, sí, y por supuesto la insidia la ha soltado y este fin de semana Trump volvió sobre ella y considerando los datos que comentaba también Paoli, que son millones de votos y que es probable que no sean 3 o 4 días, es probable que pasemos una semana, depende cómo se dé efectivamente la composición del colegio electoral, discutiendo cada uno de los votos. Hay que recordar que en el 2000, particularmente para los más jóvenes, la disputa electoral fue un recuento en Florida, que la Suprema Corte dijo, no se va a dar porque no hay criterios unificadores. O sea, nos podríamos tardar, hay que empezar a calcular hasta 10 días en tener un resultado una vez que se escruten, porque no todo mundo vota igual en todos los estados. En fin, se pueden dar varias combinaciones. Yo creo que podrían, déjenme lanzar una hipótesis, empezarse a discutir un cambio del colegio electoral en el momento en que los republicanos pierdan Texas. Sí. Esto que han llamado la Texifornia, es decir, si efectivamente ese estado que para ellos es un elemento digamos, casi seguro en prácticamente todas las elecciones presidenciales, pasar a comportarse electoralmente, como ha ocurrido con Arizona, como ha ocurrido con Nuevo México, con todos los estados de la frontera México-Estados Unidos, yo creo que van a cambiar de actitud. Florida también está, aunque ya ha caído en varias ocasiones del lado de los demócratas, pero yo creo que Texas les va a hacer cambiar de opinión de un sistema francamente obsoleto. Hablando de antecedentes, había que recordar que en México las elecciones fueron indirectas, sí. Se elegían electores hasta la elección de 1900, la de Madero, digamos. Sí. Todavía esa se hizo conforme a una votación indirecta y Madero fue electo, se dice que fue el primer presidente electo, pero no fue electo más que por los electores. Claro que la mayor parte, después de que don Porfirio se fue y dejó el changarro aquí votado, pues eran partidarios de Madero, lo cual hizo que casara muy bien. Pero es hasta 1917, cuando se hace la Constitución y después una ley electoral que depende de esta, que tenemos el voto directo como tenemos hasta ahora. Yo creo que sería importante que en los Estados Unidos no solo se cambiara el sistema, sino que se abriera con la mayor capacidad el voto electrónico, que lo trabajen muy bien porque tienen todos los elementos técnicos para hacerlo. Pero bueno, ya se nos pasó el tiempo, hay tantas cosas que discutir. Vamos a seguir con el tema norteamericano, pues, ni modo.
La realidad se impone. Espérenos unos minutos y volvemos con ustedes. Yo creo que aunque las encuestas están diciendo en términos muy amplios o generales que Biden va arriba, va a ganar, subsisten una enorme cantidad de dudas precisamente por el sistema tal como opera hasta nuestros días. Y si bien en algunos estados la distancia es muy corta y en otros es un poco mayor, esta no llega a ser más que de 60, en fin, no llega a ser más de 9%, lo cual pues no es una ventaja irremontable la de Biden. Vamos a tratar ahora las repercusiones que puede tener para México la elección de los Estados Unidos, sobre todo cuando tengamos resultados definitivos. Yo quisiera introducir un tema que se planteó en el segundo debate entre Biden y Trump, en donde Biden dijo que en los primeros 100 días de su gobierno, si llegaba a iba a presentar una iniciativa de reforma migratoria. Esto es extraordinario como propuesta, Los republicanos, por supuesto, están totalmente en contra de una reforma migratoria que facilite la legalización, dice Biden, de 11 millones de migrantes indocumentados que se encuentran en los Estados Unidos. Yo creo que hay más, pero Biden reconoció en este debate 11 millones. Suficiente como para que eso sea un tema fundamental para nosotros, para los mexicanos y los centroamericanos, que somos tal vez el núcleo poblacional mayor latinoamericano, México centroamericano, que tiene indocumentados en los Estados Unidos. De tal manera que si gana Biden, está ante un reto verdaderamente formidable para poder vencer. Tendría que ganar por mucho, tendría que ser un landslide, como dicen, una cascada de votos y no solo, también electorales, porque tendría que recuperar la mayoría demócrata en la Cámara de Senadores y confirmar y ampliar la que tiene en la Cámara de Diputados para que una reforma de este calado pudiera hacerse. Por supuesto que hay otros temas que nos afectan de este resultado electoral de los Estados Unidos, pero se los dejo a ustedes para que lo traten. Mi impresión es que tiene todas las posibilidades, digamos, dada la distribución del voto, de llevarse también el control del Senado, pero ya veremos. Sobre el tema migratorio, diría que igual que el asunto del colegio electoral, cada elección se vuelve a plantear. Presidentes republicanos y presidentes demócratas, Obama estuvo 8 años en la presidencia planteando la posibilidad de una reforma migratoria y nunca se ha logrado. Se va logrando a pedazos. Estados Unidos sigue tratando la migración, negando la realidad que tiene, su sistema disfuncional que les permite efectivamente mantener los equilibrios en mercados de trabajo y en comunidades, con un debate político francamente anémico, ¿no? Esta idea de que cómo fortalecemos la seguridad, pero al mismo tiempo permitimos que los mercados laborales funcionen. Es decir, llevan 20 y tantos años diciendo que lo van a hacer. No creo que este gobierno de Biden, en caso de que sea electo, lo atienda. Es decir, seguiremos viendo un tema inercial. Por supuesto, hay algunos asuntos como DACA, en las que tendrá una mirada más compasiva, pero bueno, no me hago demasiadas ilusiones. Yo hay dos temas en los cuales creo que un cambio de gobierno podría afectar la forma en que México se ha conducido. El primero tiene que ver con una inspección mucho más severa de las condiciones laborales de este país por parte de los demócratas, que sí se van a tomar mucho más en serio que los republicanos
esta convergencia salarial y derechos laborales que pactamos, creo yo, que para beneficio de México en el TEMEC. Esta idea de que va a haber inspectores laborales, que hay una certificación de que en México se estén pagando salarios justos y ya no tengamos, por efecto de la disparidad laboral, una ventaja comparativa. Creo que ahí van a ejercer mucha presión. Creo que los demócratas se van a tomar mucho más en serio la agenda verde y probablemente tengamos ahí alguna confrontación en términos de interpretación. El gobierno de México ha apostado por una agenda en la cual se incluye un, digamos, refuerzo de la centralidad de las paraestatales y un descanso, digamos, tradicional en las energías fósiles. Yo creo que tal como lo ha planteado Biden, esta idea de tomarse la agenda verde con mucho más fuerza, nos va a dar una zona de fricción en materia energética, que en los últimos tiempos ha tenido también su expresión en la confrontación senatorial. Tanto los senadores norteamericanos diciendo que México está violando el espíritu, no la letra del TEMEC, y los senadores mexicanos diciendo es nuestro derecho definir nuestra política energética como queramos. Creo que puede ser una zona de confrontación entre los dos países. Bueno, yo estaba esperando a José Antonio. El tema de DACA es bien interesante. ¿Cuántos jóvenes que nacieron en México pero que en realidad ya son culturalmente norteamericanos pueden, en caso de un triunfo de Trump, ser echados del país? Ya hay algunos que llegaron de niños allá y ahora se encuentran en unos núcleos pequeñitos aquí en México, entre ellos, porque ya no tienen la capacidad, yo creo que tampoco ni las ganas, de cambiar nuevamente de cultura, de niños mexicanos, luego norteamericanos y ahora de nuevo ya como adultos mexicanos. Pues sí, es realmente traumático. Pero en otro nivel, yo creo que un triunfo de Biden volvería a ser más o menos predecible la política norteamericana. Ya lo que nos está diciendo Curcio, pues es, ya sabemos que con los republicanos el tema de los fósiles, de los combustibles, los combustibles fósiles se quedó un poco ahí. Es más, hasta Estados Unidos nos ayudó cuando hubo que disminuir la parte que México exportaba de petróleo. Nos echó una mano ahí Trump. Sabemos que los demócratas no harían eso y que sí van a estar muy, muy atentos a que los salarios que se pagan en toda esa industria de maquila, que es nuestra especialidad ahora en la relación con Estados Unidos, suban. Pero son predecibles. En cambio, Trump no es predecible. Trump puede cambiar de un día a otro. Cuando el presidente de México fue a Estados Unidos a su visita, ¿cuántas apuestas se hicieron? ¿Cuántas en la Cueva de León lo irán a despedazar, lo irán a respetar, le pasará lo que a Peña Nieto, lo humillarán, no lo humillarán, llegará a un acuerdo, no llegará, etcétera? Una de las partes que necesita la política mexicana frente a Estados Unidos, porque es prácticamente su política exterior, es tener la seguridad de que es más o menos predecible. Y en esta ocasión, en estos 4 años, no lo fue. Otros 4 años de no predecible, bueno, las cosas se podrían complicar más para México. Es uno de los puntos que está en el debate ahora para México. Es verdad que Trump, su personalidad no es predecible, pero yo tengo la impresión de que después de estos 4 años ya más o menos se establecieron las líneas de comunicación y de qué podríamos esperar de Trump en los siguientes 4 años, sin descartar que de repente se le ocurra alguna cosa por aquí, por allá, porque efectivamente su personalidad no es, digamos, muy predecible, no da mucha certidumbre. Pero creo que la línea de diálogo y negociación entre los dos gobiernos ya está establecida en lo fundamental.
En cambio, sí coincido con Leonardo en lo fundamental de que con Biden pueden cambiar las cosas. Es decir, yo sí tengo la impresión de que Biden se va a meter en más temas, va a presionar en más temas de los que se metió Trump. Trump se quedó fundamentalmente en la cuestión de la migración, algo en relación con las drogas, ciertas presiones, mensajes por aquí, por allá, pero sí creo que Biden se va a meter en lo que ya mencionaron ustedes, de los salarios, de la cuestión laboral, pero también en lo energético. Ahí la incógnita sería, no solamente es la cuestión de las energías limpias, que también lo es, sino el esquema que ha elegido López Obrador de centralizar de nueva cuenta por encima de la reforma energética de Peña Nieto, centralizar las labores energéticas de petróleo, la electricidad, limitar las inversiones internacionales, mucho me temo que Biden en algún momento sí se va a querer meter ahí, sí va a presionar, sí va a decir, oigan, ese esquema no nos conviene, independientemente de cuál sea la interpretación que también incide del TEMEC o no, pero ese esquema de López Obrador energético sí creo que va a chocar con lo que Biden tiene en mente en términos de política energética en general, pero también de la cuestión de las inversiones. Ahí la pregunta es, ¿qué va a hacer López Obrador ante una presión tan fuerte como sabemos que es la que ejercen los norteamericanos, de que eventualmente le pidiera o exigiera modificar significativamente el esquema que ha elegido López Obrador? Bueno, yo también creo que los demócratas van a ser especialmente insistentes en que las relaciones laborales en México primero estén bien remuneradas, que tengan todos los seguros, los servicios a los que tiene derecho cualquier trabajador para acercarse a los Estados Unidos, porque yo creo que aquí hay un asunto fundamental. La mayor parte de los sindicatos norteamericanos, de los trabajadores asalariados de los Estados Unidos, están con el Partido Demócrata tradicionalmente. La mayor parte. Siempre ha habido una minoría, pero siempre ha sido una minoría la que vota. Nada más que ahora, con la elección anterior, en donde Trump encontró una beta muy importante en trabajadores blancos que habían sido maltratados o no tan bien tratados como otros, de donde nos están robando a los americanos, cosa que es falsa totalmente, pero bueno, lo de ser falso o ser verdadero para Trump no es ningún problema, es parte de un recurso del momento, ¿no? El fake news le molestan cuando no lo alaban, pero cuando lo alaban, pues son muy buenas las fake news. Aquí lo que ocurre es que los sindicatos quedaron en tanto reducidos en su apoyo al Partido Demócrata, los trabajadores, porque Trump atrajo el voto de todos estos blancos que se sienten maltratados, que se sienten que han privado de su trabajo, de sus prestaciones, por mexicanos, por gente indeseable, entre los cuales, claro que Trump agregó, son delincuentes, todos estos mexicanos, son drogadictos. Bueno, tenemos que irnos ya porque ya se acabó el tiempo. El tema da para infinidad de comentarios, pero espérenos para la siguiente ronda, que ya llegaremos a temas más nacionales. Bueno, resurge el tema del combate a la corrupción y la impunidad, porque hoy en la mañana nos enteramos de que Emilio Cebadúa, quien fue el oficial mayor de Rosario Robles en las dependencias en que estuvo Rosario Robles durante el gobierno de Peña Nieto, pues está dispuesto a asumir la figura de oportunidad que se llama, la de testigo protegido, que se conoce normalmente, bajo la cual, como en el caso de Emilio Lozoya, él estaría dispuesto a soltar información que comprometería, entre otros, a su ex jefa Rosario Robles, que hasta ahora simplemente ha sido acusada de omisión, pero quizá Cebadúa sepa algo más y tenga elementos para involucrarla de manera más clara y más directa en la estafa maestra, la famosa estafa maestra de cerca de 5,000 millones de pesos de estafa.
Y también a Enrique Peña Nieto, dice, también tengo información de que el expresidente Enrique Peña Nieto estaba informado, estaba metido en eso, y ese dinero se utilizó para campañas del PRI, lo cual no extraña en absoluto. Pero aquí la cuestión sería, desde luego, bajo esa figura en la cual a cambio podría dársele un trato pues, más suave, como el que hemos visto que se le ha otorgado a Lozoya, y quizá la pena sería menor de la que le correspondería por su involucramiento directo en esta estafa maestra, a cambio de dar elementos para comprobar fehacientemente la culpabilidad de Rosario Robles e involucrar, que esa es la parte en todo caso más interesante, a el expresidente Enrique Peña Nieto, en cuyo caso, pues de nueva cuenta habrían elementos ahí para un eventual juicio, que sería un juicio histórico a un expresidente en México que no lo hemos tenido cabalmente. Mi impresión, y ahí la dejo, es que de todas maneras, independientemente de la información que pueda aportar Cebadúa, en el caso de Enrique Peña Nieto, tengo la sensación de que políticamente las condiciones son favorables para Peña Nieto, para que a pesar de todas las denuncias que se le hagan, e incluso si se aportan pruebas, él mantenga su impunidad durante este sexenio. Mi impresión es que este modelo, que también se le ofrecieron a Rosario Robles hace algunas semanas, el procurador, bueno, el fiscal en el seminario que coordina nuestro compañero Sergio Aguayo habló de esa posibilidad. Ella dijo, mire, yo no estoy en condiciones de darle nada, ya en los próximos meses tendrá que salir de la cárcel, 2 años creo que la pueden tener retenida. Paola, y tú conoces muy bien esa legislación, y a partir de ahí, pues lo que se abre es la necesidad de empezar a tener otra historia que contar. Yo creo que son buenas historias, la de Lozoya es muy divertida, yo leí también efectivamente toda su declaración y es pues muy entretenida, es muy consonante con las tesis generales que el gobierno ha mantenido. Lo que sigue efectivamente faltando son las acusaciones. Una buena parte de los señalados con Lozoya no han sido llamados a declarar, ni se ha efectivamente generado ningún tipo, ni a los gobernadores, ni a los diputados, ni a los excandidatos, a nadie se le han fincado responsabilidades. Yo entiendo que para este gobierno es perfectamente funcional, y aquí veo que la fiscalía y el gobierno funcionan o tienen exactamente el mismo criterio, es muy rentable políticamente. Si ustedes le echan un vistazo a la encuesta que hoy publica el Financiero sobre popularidad del presidente, sigue siendo el presidente un extraordinario, digamos, atleta de la popularidad política. 6 de cada 10 lo aprueban. Y el tema que más aprueban los ciudadanos no es directamente un elemento de esta administración, incluso es complicado por esta administración, pero es la detención del general Cienfuegos. Esta idea de proceder o denunciar al régimen anterior es una idea tremendamente popular en este país. La irritación de la gente con los que gobernaron este país sigue siendo un elemento, digamos, movilizador muy relevante. Por tanto, le veo lógica política. Lo que espero es que empiece a tener consecuencias. Lo de la estafa maestra, pues ya está muy documentado, hay reportajes, hay todo lo demás. Sabemos que incluso los socios de Morena en Hidalgo participaron precisamente en esa estafa maestra, y que, bueno, pues al mismo tiempo que cante la ópera Cebadúa, pues haya alguna consecuencia. Pero bueno, son, digamos, 2 elementos que corren paralelos. Qué bueno que lo mencionas, Leonardo, porque a mí una cosa que me ha causado una enorme pena, tal vez porque la mayor parte de mi ya no corta vida la he dedicado a las universidades, es que esta estafa se hubiera montado en una red de universidades, la mayor parte de ellas de menor importancia, algunas les dicen patito, las hubieran utilizado para encontrar una forma de desviar recursos y enviarlos al Partido Revolucionario Institucional, al PRI, en todos los estados de la República, según las declaraciones de Cebadúa. Es muy grave. Esto que decías, Leonardo, implica que lo que hizo Lozoya es entregar material bastante pobre en cuanto a pruebas. Porque no pueden citar a alguien nada más porque lo hubiera mencionado un señor. Que eso es mucho de lo que hizo Lozoya. Fue escandaloso. Dijo, voy a dar nombres, voy a dar pelos y señales. Y lo que ha dado, aparentemente hasta hoy, y ya pasó un buen tiempo,
no ha producido ninguna detención, en fin, ningún sometimiento a juicio de nadie, mucho menos del presidente de la República, al que Lozoya le imputa la responsabilidad junto con Videgaray de haber sido el que armó esto y el que le ordenó que lo hiciera. Pero esas son declaraciones verbales que no tienen ningún valor probatorio. ¿Qué es lo que resulta interesante de las declaraciones de Cebadúa? Dice, estoy dispuesto a dar detalles de la operación en donde desviamos recursos para entregarlos al PRI en todos los estados. Y este financiamiento del PRI, que había sido ya muy denunciado por Javier Corral en Chihuahua, que lo pudo probar nada más que hasta 200 y pico de millones, que es lo que tenía en los papeles de Chihuahua como pruebas. Pero en los otros estados, que hubo dos más, Durango y otro, que apuntó Corral o su fiscal, no se detuvo a nadie. Siquiera en Chihuahua a Gutiérrez se le metió preso y en fin. Vamos a ver qué pasa con esta información que puede aportar. Yo creo que ahora la Fiscalía será mucho más cuidadosa en ver si atribuye el criterio de oportunidad para declararlo testigo protegido y con los datos que Cebadúa pueda darles, ¿no? Bueno, yo tengo dos comentarios en relación, uno directamente con lo de Francisco José Paoli, que es que lamentas que las universidades estén metidas en esto. Es que todo el sistema, la corrupción es completa. Las universidades han estado metidas en elementos de corrupción desde hace mucho tiempo. No quiero echarme más enemistades, pero la universidad en el estado de Jalisco, hace buen tiempo, la FEG con la Asociación de Estudiantes de allí, hace cuántos decenios está metida en políticas turbias. Las universidades son también botín, no podían ser vírgenes y en medio de esa caterva de corruptos también han estado corruptas. Lo que pasa es que aquí se puso de manifiesto de manera más clara, pero no hay una institución, quizá haya instancias en ciertas instituciones que se salve de la corrupción. La corrupción es redonda en el caso mexicano. Les fue más fácil en las universidades, pero aquí tanto peca el que mata la vaca como el que le detiene la pata. El pecado de las autoridades universitarias, también hay que reconocerlo, ellas se prestaron. Unos los corrompen y el otro se queda tan a gusto con su corrupción. Ya no nos queda mucho tiempo, pero fíjense el hecho de los dos Emilios, porque este es el drama de los dos Emilios, Lozoya y Cebadúa. Los dos son miembros. Su familia es parte de la élite política local de Chihuahua, de Chiapas. Están perfectamente bien educados, se les educó en las mejores universidades del mundo. Tienen una conciencia de lo que estaban haciendo como pocos mexicanos. Entonces, si a ese nivel la conciencia no les ayuda, bueno, entonces los que están más abajo en la estructura, el presidente municipal, el síndico, etcétera, ¿qué podemos esperar de ese tipo de corrupción? Es que es terrible, es todo. Perdón, nada más, el hecho de que esté muy proliferada la corrupción, aún en las universidades, no deja de hacerme muy doloroso. Bueno, sí. El que sea en ellas. Sí, lo es, sí lo es. Yo he trabajado toda la vida en las universidades y no he sabido ninguna que tuviera una intervención como ha tenido la Universidad
de Hidalgo y otras. Pero, oye, Crespo, me dejas nada más decir una cosa para que cierres tú. A ver, el tema de la estafa maestra lo tenemos documentado por la Auditoría Superior de la Federación. Una investigación ganó un premio, no me acuerdo si el Rey de España, uno importantísimo. En España hay libros sobre el particular. Yo espero que nos digan algo nuevo y no como cuando extinguieron los fideicomisos, que nos recetaron un informe de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad sobre lo que ocurrió hace 4 años en Cancillería como una prueba inequívoca de la novedad. O sea, yo espero que en este caso Cebadúa sí aporte algo nuevo a lo que ya se conoce sobre la estafa maestra. pero precisamente por lo que dice Lorenzo, que el nivel de educación y demás no inhibe la corrupción, es que se tiene que castigar. Históricamente la única forma de evitar la corrupción es castigándola legalmente. Por eso si de esto no sale realmente un castigo jurídico y no solamente político, no se va a avanzar. La pregunta es si ahora sí van a salir cuestiones concretas, porque lo de Lozoya se detuvo. A lo mejor algo tuvo que ver el video que salió del hermano del presidente, Pío López Obrador, que de pronto se detuvo lo de Lozoya, donde también se ofrecían elementos concretos. Vamos a ver qué pasa en el caso de Cebadúa. Bueno, vamos a ver, esta historia tiene que seguir, así que aquí le paramos, espérenos y pasamos al último segmento de esta hora. Bueno, en este último bloque les planteo que hablemos un poquito de cómo está el escenario político del país. Y bueno, le planteamos a nuestro auditorio reflexionar sobre los desafíos de Morena. Morena sigue teniendo una figura que es importantísima, el presidente, que sigue teniendo una enorme aceptación. 6 de cada 10 mexicanos aprueban su gestión. Pero al mismo tiempo el partido sigue inmerso en una, digamos, lucha fratricida que ha tomado efectivamente varias semanas. En las últimas hemos tenido, y concretamente este fin de semana, declaraciones muy duras de un Porfirio Muñoz Ledo diciendo que la última encuesta, la tercera de las encuestas que se planteó para elegir a Mario Delgado como dirigente de ese partido, tiene severas irregularidades. Hoy, efectivamente, Ramírez Cuéllar secunda esa tesis y dice, hay problemas, hay que auditar esas encuestas, una especie del 2006 personal que está teniendo Morena ahora, diciendo que quiere una revisión de todas las encuestas, lo cual augura un lío importante, porque uno esperaba que se cerrara precisamente ese capítulo. Parece que sigue abierto y ahora Porfirio Muñoz le llama una nueva corriente, la que llamó Modem. Luego está el tema del Congreso, voy rapidísimo en eso, porque se nombra coordinador a Mier, y bueno, pues se espera que haya efectivamente a partir de ese momento un reacomodo en el poder del Congreso, del coordinador de la mayoría, que es a su vez el presidente de la Junta de Coordinación Política, en tiempos en los cuales ocurre lo más importante del año, que es la aprobación del presupuesto. Y después está el asunto del gabinete con la estructura territorial. Déjenme plantearlo combinado. Por un lado, el presidente sube a Rosa Isela al gabinete. Muchos han interpretado esto como una compensación. Gana Mario Delgado, el equipo de Brad Morena, y el presidente sube a una funcionaria cercana a Claudia Sheinbaum con un efecto compensatorio. No sé si sea del todo cierto, pero claramente son 4 pistas diferentes en las cuales el partido mayoritario tiene hoy por hoy un enorme desafío. ¿Cómo lo ven? Bueno, en parte esto se debe a que todavía no es realmente un partido, Leonardo, ¿o piensas tú que ya llegó a su forma última? Sigue siendo un movimiento y tiene el problema de todo partido de oposición que después de muchos años, claro, no se llamaba Morena, pero la oposición de algunos de sus miembros vienen de hace mucho tiempo. Y la idea de montarse en el que gana ha de ser muy atractiva. Y entonces se meten a gentes que están comprometidas con esa visión desde hace mucho tiempo y unos que están nada más ahí porque ganó, están con el que gane, sea de la ideología y de la visión de nación que quiera. Así es. Habíamos en otra ocasión, habíamos platicado sobre si habían diferencias ideológicas, que sí las hay pues, pero si contaban en esta lucha, ahora una mera lucha por el poder. Yo creo que es combinado. Sí hay elementos ideológicos también ahí y precisamente en estas
digamos, acusaciones de que Mario Delgado no ganó adecuadamente, que las encuestas estaban mal hechas. Eso también se dijo con la penúltima encuesta, donde salieron en empate técnico. También se puso en duda el método de las encuestas, que eran 3, y ahora, pues con mayor razón, ya con una encuesta definitiva, ponen en duda la metodología, pero la parte ideológica. Me llamó la atención, por ejemplo, que Martí Batres, que claramente corresponde a una corriente pues más de izquierda histórica, etcétera, dijo, bueno, pues Morena finalmente va a ser dirigido por un neoliberal, alguien que estudió economía en el ITAM y por lo tanto se le identifica más con la corriente neoliberal, y dice, y resulta que ahora va a ser el que dirige Morena. Bueno, se están tardando ya en cerrar. Yo también pensé en la posibilidad de que una vez ya con esta encuesta definitiva, pues ya se cerraría el caso para entrarle al proceso electoral que ya está en marcha y donde se van a tener que empezar a decidir pues ya las candidaturas, ponerse de acuerdo. Es una gran cantidad de cargos los que van a estar en disputa. Si se siguen prolongando con estas dudas y que se revise la encuesta y etcétera, sí se les puede entrampar esa otra parte del proceso que es complicada, porque desde luego no todos quedan contentos con la distribución de las candidaturas. Se les está entrampando el procedimiento a Morena. Bueno, yo quisiera regresar a algo que planteaba Leonardo, en el sentido de que tuvieron las declaraciones de Ramírez Cuéllar, cuando siendo presidente de Morena interino, dijo que el dinero le había hecho mucho daño al partido. Esto fue ratificado y expuesto de una manera muy vigorosa, como puede hacerlo un orador tan formidable como es Porfirio Muñoz Ledo, incluso mencionando cifras. Dijo, me están ganando porque están utilizando recursos públicos, que era de lo que se acusó al PRI durante toda la vida para hacer campaña, poder político. Gastaron, llegó a decir Muñoz Ledo, si no registré mal, 1,400 millones de pesos para la candidatura de el actual ganador de las encuestas, para Mario Delgado, claro. Esto me parece el reto principal. Ahora están donando una parte, ya se está empezando a curar otra vez, primero para los problemas que tuvo un ciclón, y ahora están diciendo para las vacunas del COVID vamos a aportar una buena parte de nuestro financiamiento. Pero eso es una mala conciencia. Después está otro reto que se me hace muy grave porque incluye a personas del viejo régimen priista que estuvieron inodados en cuestiones verdaderamente lamentables, políticas y económicas, de las que nunca ha habido una buena aclaración. Ni la caída del sistema que se hizo cuando era secretario de Gobernación Bartlett y presidente del Consejo General Electoral, ni otras cosas que tienen varios priistas muy importantes que lo fueron y que están ahora en Morena. El ejemplo tal vez más grave es el del rector de la Universidad de Hidalgo, que está preso actualmente. Yo lo que veo como gran desafío es que efectivamente el tribunal ya validó las encuestas y el INE también. Entonces, ya asunto cerrado, y sin embargo ahí lo abrió este fin de semana Muñoz Ledo. Y cuando digo Muñoz Ledo, pues es toda la corriente que lo está apoyando a él, cuestionando que el triunfo fue legítimo. Por eso digo que es su 2006 particular. No es un asunto menor cuando sigues teniendo, por un lado, un presidente tremendamente popular, y tienes al partido fracturado, tienes pendiente la formación del Congreso y tienes un gabinete al que tienes que equilibrar en lo cívico-militar. Y ahora, pues, si me permiten hacer un señalamiento de quiénes son los que van efectivamente como candidatos. Tú tienes un partido que se está disputando en estos momentos la dirección,
pero los destapes en el gabinete ya se dieron todos los que tenían que dar, desde el secretario de Seguridad hasta los superdelegados que tendrán que competir entre ellos, pero tú tienes una estructura paralela en la cual no hay partido ni dirigente del partido reconocido, pero al mismo tiempo ya tienes un montón de destapes. Yo creo que estamos entrando a la paradoja de un presidente que suelta a su partido cuando él es el elemento fundamental de, digamos, vertebración de toda la vida política, no en su partido, sino en el país completo. O sea, es un presidente que tiene 6 de cada 10 ciudadanos aprobando su gestión y sin embargo en su gabinete, en su fracción parlamentaria, en su partido está la principal disputa de lejos, mucho más grave que la de Frena o la del Sí por México y yo creo que eso es un tema, en fin, que hay que ver con una lupa diferente. Bueno, no sería el primer caso en que la verdadera disputa por el poder se dé dentro del partido gobernante. Hay un montón de ejemplos en la historia. Pero, Leonardo, también aquí hay que poner el otro lado. Todo lo que dijiste lo creo que está bien dicho. Es un desastre eso de partido. Pero como los otros partidos también son un desastre, entonces estamos en una situación de relativo empate porque no hay ninguno de los otros que este gobierna que esté ¿sí? el PRI o el PRD pues ya no existe, es su ventaja, 3/4. Pero qué tal si esos partidos tuvieran realmente una actitud distinta. Eso es ahorita una especie de ventaja muy relativa de Morena, que los otros están peor. Así es, efectivamente los otros partidos también tienen todavía fisuras internas, tienen todavía diferencias, no tienen liderazgo visible, un liderazgo fuerte. En ese sentido yo sigo pensando que pese al conflicto interno de Morena, tienen muchos otros elementos que les da ventaja para las elecciones del año que viene. Por supuesto que pueden cambiar muchas cosas, hay muchas variables pendientes, pero yo coincido con Lorenzo, efectivamente, lo que pierda Morena por sus conflictos internos o por el desencanto que haya generado este gobierno, no hay quien lo capitalice adecuadamente del otro lado. En eso estamos de acuerdo. Yo también estoy de acuerdo con eso. Bueno, qué bueno, estamos todos de acuerdo en el momento en que termina nuestro programa y les esperamos la semana entrante, si es que el mundo sigue andando, porque la situación se ve de la patada en los 4 rincones del planeta. Hasta la próxima semana.